Empezamos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. Bueno, mis compañeros estamos dando el teléfono y no se las ven. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. Tenemos el gusto de compartir con el maestro Eric Israel Mendoza Delgado. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito de él. Él estudió la licenciatura en Economía en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es docente en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en donde ha impartido módulos de descripción de fenómenos macroeconómicos, interpretación de fenómenos microeconómicos, interpretación de normas de convivencia social. También es docente en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, en donde ha impartido las materias de teoría económica, análisis del Estado mexicano, también la materia de problemas económicos, políticos y sociales de México. Y esto es para distintas licenciaturas, entre ellas la de trabajo social. También cuenta con formación sobre discurso crítico de la economía. Y bueno, pues el maestro hoy nos presenta la ponencia que se titula Formulación y Desarrollo de Políticas Sociales. Sin más, pues le damos la bienvenida y adelante, maestro, el espacio es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Presentes y los que nos están viendo a distancia. Pues el tema que vamos a ver hoy es la formulación y desarrollo de políticas públicas, pero para ser más enfáticos vamos a ver cómo ese enfoque es rebasado por una mundialización específicamente de la pobreza. Cómo es que a partir de que la pobreza se mundializa, a partir de que la economía puede llevarse a términos planetarios, es decir, a todos los rincones del planeta, todas las políticas públicas quedan subsumidas a un proceso económico, del cual vamos a ir viendo a continuación, y que genera, pues, me regreso un momento, por favor. Sí, queda imposibilitada la autodeterminación nacional, es decir, dónde queda la soberanía de todos los países. Ahora sí. Ok, para poder entender eso, hay que tomar en cuenta que las políticas públicas habría que definirlas desde dos ramos muy importantes para poder definir qué es lo que va a suceder con la importancia y la participación del Estado. Primero, hay que tener en cuenta que hay que considerar la política económica y la política social. Juntas, ellas dos nos van a poder definir la participación del Estado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese Estado va a estar completamente, voy a remarcar esto, con el sistema económico. Este sistema económico va a impulsar a que el Estado quede reducido, a que sus políticas públicas, en lugar de ser el beneficio hacia la sociedad, queden reducidas hacia lo que va a dictar los distintos mecanismos internacionales. Pero para poder llevar a eso, habría que definir primero una diferencia entre Estado y gobierno. Muchas veces puede ser confuso entender qué sucede entre Estado y gobierno. Muchas veces nos referimos al Estado, referimos al gobierno o al revés. Para poder entender cuál es la diferencia principal entre estas dos, habría que definirlo desde una visión sumamente social, en donde gobierno únicamente es y se reduce a la definición de una forma de organización. Si entonces gobierno lo pensamos como una forma de organización, entonces Estado, ¿en dónde queda? Estado únicamente va a ser una forma de gobierno. Es decir, que el Estado únicamente es una forma histórica a lo largo del transcurso de las civilizaciones y de la sociedad, en donde Estado fue una forma en donde la sociedad decidió organizarse de una manera, instaurándose como una institución, es decir, regida directamente hacia esto, hasta un sistema económico. ¿De qué sistema económico estamos hablando? Exacto. Del capitalismo. De modo que si ya lo vemos de esta manera, entonces podemos ver que
esa política social, esa política económica va a estar regida por un Estado, es decir, un Estado que contesta a una especificidad, es decir, al capitalismo. ¿Puedo borrar las anotaciones que están ahí? Okay. Es que yo las cambio. Ah, perdón. Esta es la que sigue, ¿verdad? Ajá. Ok. De modo, entonces, si ya tomamos en cuenta que por principio debemos de entender que las políticas públicas deben de estar siempre llevadas hacia lo que dicta la sociedad, y es decir, hacia el lado de la población que dictamine la autodeterminación, por un lado también va a estar llevada hacia este sistema. Es decir, una vez de que se instaura completamente un sistema económico, como les decía cuando empecé a introducir, es de que el capitalismo y el sistema económico logra planetarizarse, es decir, su mundialización lleva a todos los rincones del planeta. Y entonces viene este concepto tan importante que nos llevó a todos, en todos los enfoques, específicamente los más media. Es decir, la globalización fue un término creado por los más media, es decir, los mal llamados medios de comunicación, en lugar de comunicar, desinforman. Que ya veremos cómo se va reestructurando toda esta configuración por parte de los más media. Pero este término de la globalización, llevado a cabo por los más media, generó este término que empezó a impulsarse y empezó a oírse por todo el mundo. Realmente lo que sucedió aquí, una globalización, sino fue una mundialización ¿de quién? Del capitalismo. Lo que decían los más media era, con la caída del bloque soviético, es decir, todas las barreras económicas iban a abrir, la promesa en donde la riqueza podía ser global ya era un hecho, es decir, la globalización decía, a partir de ahora, toda la riqueza se puede hacer global, todos podemos acceder a todos esos beneficios que el comercio, que el sistema capitalista, que las marcas, todo eso nos puede generar a todos, es decir, todos podemos acceder a ello. Sin embargo, eso únicamente fue un mito, porque después del bloque soviético lo que tuvimos si no fue que todos pudiéramos acceder a la riqueza. Eso era de que la riqueza pudiera ser mundial, que todos pudiéramos trascender y que toda la etapa de la escasez hubiera quedado atrás. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué se mundializó realmente? Exactamente, lo que se mundializó completamente fue la pobreza. Por eso se le habla de un mito. Globalización como tal es un mito. ¿Por qué? Porque se decía que todos íbamos a acceder a la riqueza. Todas esas promesas de la economía por fin iban a ser reales. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Pues fue una mundialización ¿de quién? La pobreza. Lo que realmente se planetarizó es de que iba a haber pobreza hasta el último rincón del planeta, del primer mundo, del segundo mundo, tercer mundo. Todo eso empezó a generarse de forma mayor y catastrófica. Y eso empezó a generar lo que se le conoce como la tercera gran crisis de acumulación capitalista. Esa tercera gran crisis de acumulación capitalista va a ser el eje principal por el cual nosotros vamos a poder entender cómo se desarrolla todo esto. Y principalmente bajo el yugo de esto es como vamos a poder ir dándonos cuenta cómo la política pública, en lugar de obedecer a la soberanía de salud, va a obedecer completamente a quién, a seguir acumulando cada vez más ganancias únicamente en sectores privados de pocas manos, y toda esa acumulación, cuando realmente se puede hacer viable para todos, no es posible. Esta tercera gran crisis de acumulación, y en la época actual en donde estamos, es sumamente interesante porque hoy en día se tienen todas las capacidades tecnológicas y económicas para poder vencer toda la pobreza mundial, y sin embargo, ¿qué sucede?
es cuando más se mantiene. Hoy en día todas esas condiciones, todo lo que ha avanzado el sistema capitalista, todo lo que ha avanzado la tecnología, con esta nueva revolución tecnológica que tenemos hoy en día, permite al mundo poder rebasar lo que realmente era un mito, y sin embargo no se hace. ¿Qué pasa ahí? Lo que sucede ahí es de que lo que sucede ahí es que con la sociedad mundial pasan dos cosas sumamente interesantes. Primero, lo que les comentaba, se permite hacer realidad la abundancia económica, es decir, por fin va a haber abundancia económica para todos nosotros. Pero al mismo tiempo, el actual sistema y la misma crisis de acumulación permite hacer realidad el mayor arrebato y violación del proceso de reproducción social. ¿Qué significa eso? Por un lado tenemos todas las condiciones para poder superar todo eso y tener abundancia económica, y no se hace. ¿Por qué? Porque se hace realidad el mayor arrebato y violación de este proceso. Permite como individuos y como sociedades poder definir el desarrollo de nuestras capacidades e identificación de nuestras necesidades. Como uno va identificando la necesidad de una sociedad, y más ustedes como trabajadores sociales, esta visión que tienen sobre las necesidades que tiene la población y que tiene la sociedad, ustedes mismos podrían impulsar el desarrollo de las capacidades que uno mismo tiene para poder trascender y poder superar todo esto. Y sin embargo no lo hace, porque en lugar de hacer realidad todo eso, genera que cada vez se aplaste más y más que uno pueda satisfacer tanto necesidad, pero no solo eso, sino que uno pueda desarrollar sus mejores capacidades. ¿Hacia dónde nos insertamos? Por ejemplo, laboralmente, los trabajos actualmente se insertan hacia el deterioro de las capacidades. Trabajos en donde la mayor parte de la población no se inserta en lo que ellos quieren. ¿Y qué pasa con eso? Ni siquiera desarrollan sus capacidades. Se van a meter a una oficina, demasiadas horas laborales, pero no solamente son con salarios bajísimos. No desarrollan capacidades que ellos pueden generar, y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Esa necesidad ni siquiera la cubren completamente. Entonces, este proceso de la sociedad mundial, esta parte de aquí, es lo que más genera caos dentro de todo este proceso y lo que más genera ruido. ¿Por qué? Porque, repito, cuando mayor se tienen todas las condiciones, no se colocan. ¿Qué empezaría a generar? Pues que los estados obedecen a quién. Ahorita vamos a ir viendo también cómo se va a ir desarrollando esta problemática. En esta parte, con esa gran crisis de acumulación, en donde se empieza a mundializar ya no solamente los pobres, sino que se mundializa también la crisis económica. Es decir, esa barrera que cae con el bloque soviético, en donde ahora sí todo el sistema se planetariza en todos los rincones, no solamente permite que también la pobreza pueda generar una dimensión mundial, sino también el impacto de su crisis económica va a impactar en todos los niveles, hacia todos los países. La misma crisis que generaba un estado, eso va a generar dentro de otro y otro, y eso va a generar un caos completamente cíclico. Eso generó que ese desarrollo dentro del capitalismo moderno, ese desarrollo permitió que se agudizaran sus objetivos, llevándolo ahora sí a niveles catastróficos, porque nada de las promesas que se empezaron a generar para que pudiéramos vencer eso, se pudieron llevar a cabo. Únicamente todas esas promesas sí fueron, pero únicamente para los capitales privados, es decir, para todas aquellas personas que podían generar una solvencia económica sumamente potente. ¿Qué pasa con todos los sectores vulnerables? Los que ya eran sumamente vulnerables agudizan su situación.
¿Qué pasa con las personas que apenas estaban trascendiendo a esa parte? Pues llevan completamente hacia ese lugar. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Por un lado, si ese mito sí genera algo completamente catastrófico, pero eso se hace tan evidente y eso va pasando a lo largo de las décadas que sucede de que ya no puede ser inevitable poder seguir ignorando eso. Llega a unos niveles tan catastróficos la pobreza que es necesario que hacer válido eso y poder verlo. Antes se podía ignorar porque únicamente eran en varios sectores. Una vez que se mundializa y que también impacta la crisis económica, ahora le es urgente a las instituciones internacionales poner atención en estos mecanismos. Y entonces, ¿La anterior? ya, la que sigue. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Esa misma mundialización llevó al mundo a que no solo se planteara fuera de la crisis, sino que al hacerlo más fuerte en el sentido de instalarse completamente dentro de los estados, que generara un fracaso completo de toda política pública. Es decir, eso impactó de forma total a que esa crisis generara en que los estados, toda su política pública quedara completamente pulverizada. Es decir, antes una política pública, como bien su nombre lo dice, su objetivo sí es generar el desarrollo a la nación, pero no solamente eso, sino dotar de todas las condiciones para que el país pudiera autodeterminarse, porque bien se podría confundir, darle toda la población y solamente ahí. No, si es proveer la obligación de un Estado hacia la sociedad para generar soberanía, pero al mismo tiempo sí dotar de capacidades a su población para que ellos también generaran desarrollo e impulsaran todo ese proceso. Sin embargo, todo esto se ve subsumido por una cosa más, por el Estado neoliberal. El Estado neoliberal llega a configurar algo más agresivo dentro de todo este sistema, porque por un lado, todo este sistema actúa de forma general. Sin embargo, de forma más particular, los estados acceden a instaurar una forma neoliberal que es generar acumulación por despojo. ¿Qué significó esto? Principalmente generar acumulación por despojo significaba poder sustraer de la población todo lo que era de nosotros, es decir, conllevaba directamente a la privatización. Es decir, dirigirle a todas esas instituciones privadas la capacidad de que ellos pudieran definir qué es lo que sucedía con el desarrollo económico de un país. Antes era el mismo Estado el que definía qué es lo que ellos iban a generar como país. Sin embargo, con el Estado neoliberal se genera hacia las instituciones privadas, los mecanismos internacionales, todas esas instituciones a que ellos pudieran decidir por nosotros. Y entonces, ¿qué queda? El beneficio a la nación queda completamente a un lado, y entonces esa misma autodeterminación de que les comento tanto ya no queda en ningún lado. Es decir, un país queda sin la capacidad de poder generar para ellos mismos. Antes, ¿qué teníamos? Antes teníamos en 2 vías de política pública un Estado nación. ¿Sí? Un Estado-nación que controlaba principalmente su fuerza de trabajo, es decir, toda la población y toda la fuerza de trabajo de la sociedad, ellos podían controlarla. ¿Para qué? Para el beneficio de ellos mismos, para el beneficio de nosotros. Es decir, que todo lo que se desarrollaba dentro del proceso de trabajo, porque la fuerza de trabajo
iba a ser para el beneficio de la nación. Por otro lado, había un control completo de los recursos naturales internos. Todos los recursos naturales estratégicos nosotros los permitíamos controlar. Si un país entonces era capaz de poder generar sobre su propia fuerza de trabajo y todo lo que conllevaba eso hacia el propio Estado, y por otro lado ellos mismos eran partícipes de poder controlar sus recursos naturales estratégicos, con el Estado neoliberal todo esto queda olvidado, y en lugar de que eso se genere hacia el Estado, se va hacia dónde, hacia toda la privatización. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan hasta esta parte? Okay. Adelante. Okay. De aquí, todo este proceso, hasta donde hemos llegado ahorita, les comentaba de que fue tan, pero tan evidente que todo el mundo ya no era capaz de ignorar lo que estaba sucediendo, principalmente por los que estaban siendo afectados, que eso es obvio, pero para las instituciones internacionales, específicamente para el Banco Mundial, ya no le fue imposible poderse negar sobre lo que estaba sucediendo e ignorar lo que estaba pasando. Hubo una necesidad histórica, es decir, una necesidad histórica en donde la pobreza había llegado ya a sus niveles más altos, que el Banco Mundial tuvo que hacerle frente a todo eso y reconocer los niveles a los cuales había llegado la pobreza. Y sin embargo, el Banco Mundial, al ver eso, no lo hace de una forma total. Donde sí avanza, sí reconociendo el proceso en donde hemos llegado, y sí ha avanzado en reconocer, pues, en no ignorar todo el proceso en donde la pobreza ha llegado a tales magnitudes. Sin embargo, lo que ellos hacen, sí ven y pueden hacer claro esto, pero lo hacen de forma cínica. Es decir, hay un cinismo también dentro de la visión del Banco Mundial. ¿Por qué? Porque por un lado sí va a buscar reconocer, pero por otro lado sus combates van a ser sumamente cínicos. Los va a hacer de la siguiente manera. Va a generar un tipo de política que va a buscar de forma económica, una política económica que va a impulsar que todo eso quede atrás. Pero ¿de qué manera lo va a hacer? Es decir, si le estábamos diciendo que era una de forma cínica, aquí ya se van a poder ver los principales puntos de la es decir, se va a ver los principales puntos de la política pública deteriorada por el sistema económico. Obviamente no podemos decir que todas las indicaciones, ni podemos decir que los mecanismos que tiene el Banco Mundial son políticas públicas, sino no son políticas internacionales que van a generar ellos, pero al momento de llegar a los estados es como van a cobrar esta dimensión. Les decía entonces que su mirada cínica del Banco Mundial va a ser completamente cínica. ¿Por qué? Porque su control de pobres como política pública va a ser exactamente igual al combate contra la pobreza. ¿Pero en qué consiste eso? No consiste en que ellos van a buscar lo que reconocemos como Banco Mundial, que la pobreza ha alcanzado los niveles más catastróficos a lo largo de la historia de este sistema. No va a llegar hasta ahí, únicamente se quedan en ese punto. Sin embargo, lo que dicen es, ese combate únicamente es de control de la pobreza.
Es decir, no se va a buscar superarla, únicamente ese control la va a hacer únicamente que sea manejable. Ellos no van a buscar en ningún momento poder trascender eso. ¿Por qué? Porque únicamente si se busca como un control, únicamente se vuelve manejable, y la pobreza únicamente no la ven de forma multidimensional, sino únicamente la reducen hacia la pobreza extrema. Es decir, no abarca completamente todos los aspectos que debería de llevar a cabo un combate real, en donde la pobreza quede completamente atrás. Únicamente son mecanismos encaminados hacia dónde, hacia focalizar, hacia un lado nada más, únicamente generar un control y que sea manejable. ¿Qué sucede con el problema de la desnutrición? ¿Qué pasa con el problema de gente que no puede cubrir necesidades básicas? Únicamente hacia donde se queda es hacia volverla manejable, y lo va a hacer de forma más cínica. Adelante. En donde el Banco Mundial va a buscar cancelar en todo momento el sistema social de necesidades, y por otro lado, los medios de subsistencia básicos. El Banco Mundial entonces, de ese modo, buscando cancelar ambas cuestiones, por un lado busca que si se cancela el sistema social de necesidades, únicamente lo reduce hacia el otro. Hacia lo alimentario. Por otro lado, con los medios de subsistencia básicos, aquí va a estar encaminado hacia cuestiones educativas, de salud, empleo, es decir, de servicios. Por un lado, el Banco Mundial y esa visión que ellos van a generar, en ningún momento van a buscar que se impulse desde los dos lados, es decir, de combatir de forma total el sistema social de necesidades. Todas las necesidades más básicas tienen que estar cubiertas para que una persona deje de ser pobre, pero por otro lado, también deben de estar cubiertos todos los medios de subsistencia básicos, lo que conlleva a que también todos los servicios que el Estado está obligado a generar estén proveídos para todos, se provean para todos nosotros, es decir, lo educativo, la salud, el empleo, todos los servicios que nosotros nos van a desarrollar como mejores personas, con un desarrollo mucho mejor. Es decir, que el Banco Mundial, rechazando estas dos cuestiones, únicamente se va a dirigir a ¿qué? A que sus mecanismos es de que únicamente es pobre aquellos que no pueden adquirir ningún tipo de alimento. Pero ahí es bastante grotesca la forma en la que ellos pueden medir esa pobreza. ¿Por qué? Porque para ellos alguien deja de ser pobre con tal de que pueda comprar alimentos. Pero esa visión llega de forma tan caótica que su adquisición de alimentos es... Si ellos pueden adquirir alimentos crudos, ya no están en el umbral de la pobreza. Es decir, si ellos no tienen para cocinar, si ellos no tienen para poder tener los alimentos, eso ya es problema de la sociedad. Para el Banco Mundial, con que uno pueda adquirir productos alimenticios crudos, ellos ya están generando y cubriendo su sistema de necesidad alimentaria. Es decir, ellos ya pueden adquirir alimentos. De modo que si ellos pueden adquirir alimentos crudos, con eso le basta al Banco Mundial para poder ir segmentando cuál es su visión respecto de la pobreza y cómo los puede ir viviendo. Eso es algo sumamente grave, porque deja de un lado cada vez más, por un lado o por otro, los mecanismos de cómo saber si una persona es pobre. Y como todos los estados van a generar y van a obedecer
a esta institución como Fondo Monetario Internacional y todas esas instituciones internacionales, pues entonces la reducción de esas políticas públicas van a ir encaminadas directamente hacia esta visión. Por lo tanto, el panorama que se tiene en el país para poder entender qué pasa con los pobres, por eso es tan malo. ¿Por qué? Porque siempre se va dictando desde una visión de Banco Mundial. Si Banco Mundial lo está viendo de esa manera y eso reducido a nuestro país, imagínense ustedes cuál es la visión que se está generando, incluso cuál es el combate que se va a generar para poder trascender esa pobreza. De aquí pasamos, ¿puedo borrar lo que está aquí? Sí. De aquí vamos a pasar que esa misma visión se profundiza más aún y va a tomar su forma completamente cínica, como se los pongo ahí, cínica, repito, porque reconoce, pero al mismo tiempo que reconoce, busca que se mantenga. Esa es una visión completamente cínica y muy grave, porque en lugar de reconocer, lo que debería de apuntar que es a trascender, y no se trasciende. Entonces, si como una política internacional hace eso, dentro de la política pública, ¿qué va a suceder? Pues de que eso quede completamente asfixiado. La siguiente, por favor. De modo de que de ahí esa visión cínica va a adquirir su modalidad de modernidad capitalista. ¿Qué significa eso? Por un lado, habría que entender a la modernidad y a la modernidad capitalista. Cabe aclarar que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque modernidad es todo ese proceso y ese desarrollo tecnológico, económico, humano que se tiene para poder trascender todo ese proceso, todas esas calamidades que les explico aquí. Sin embargo, uno podría creer que todo el desarrollo tecnológico que se ha creado hoy en día nos va a llevar hacia la devastación y en lugar de estar beneficiándonos, nos va a perjudicar. Sin embargo, eso no es así. Pensar eso sería pensarlo de forma errónea. ¿Por qué? Porque una cosa es la modernidad y otra cosa es la modernidad capitalista. Todo esto del desarrollo tecnológico que sí ha generado que nos volvamos o más holgazanes, que toda la tecnología genere que nuestras capacidades no se desarrollen, que en lugar de que las redes sociales o cualquier forma de por ejemplo, las páginas de internet que nos podemos comunicarnos, en lugar de comunicarnos, ¿qué hace? Descomunica, ¿no? En lugar de buscar unirnos, ¿qué es lo que pasa? Nos ha separado cada vez más en las relaciones personales. ¿Qué otra cosa sucede con la biotecnología, la nanotecnología, ingeniería genética, con los productos transgénicos? Todo eso ha generado un impacto de la tecnología, pero en lugar de avanzar, ¿qué es lo que hace? Retrocede. Como va retrocediendo, uno se pondría a pensar, pues todo este desarrollo tecnológico únicamente nos va a llevar a la devastación. Pero solamente ese es un proceso instaurado como forma capitalista. Porque hoy en día se tienen todas las condiciones para poder trascenderlo, si se le imprime una modernidad como tal. No es lo mismo utilizar el internet como una forma que no genere comunicación, a por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita, con las personas que están conectadas viendo esta ponencia que han estado anteriormente, sino también era imposible que uno pudiera entrar a bibliotecas en donde únicamente había materiales específicos, a donde ahorita podemos entrar virtualmente, podemos acceder a un acervo bibliográfico sumamente amplio. Entonces lo que podemos hacer sí es de que se le pueda dar una impresión distinta. Por un lado, la modernidad capitalista sí va a arrebatar completamente todo el proceso en donde nosotros podríamos desarrollarnos. Sin embargo, la modernidad, ¿qué hace? Permite que nosotros podamos liberarnos y podamos generar abundancia económica para todos. Por eso, genera en su forma cínica y bajo este lado, despojo, y va a llegar completamente a la vida. Pero al mismo tiempo va a colocar las formas de hacer esas premisas manejables y funcionales, es decir, ese mismo Banco Mundial, como está generando un despojo
está negando a la vida, es decir, está generando completamente acumulación a causa de lo que ellos le convengan, no importa lo que generen, lo que importa es acumular. Por otro lado, les comentaba que lo va a hacer manejable, es decir, esa misma forma en la que ellos depredan, sí lo va a hacer de forma manejable, también lo va a hacer en donde no sea tan caótico ante los reflectores, pero al final de cuentas no va a buscar trascender esa pobreza. ¿Puedo borrar hasta aquí? Stop. Va a ser autoritaria, ¿por qué? Adelante. Va a ser autoritaria, ¿por qué? Porque dentro de esos mitos de la globalización que les decía que nos iba a traer la abundancia, aparentemente iba a generar crecimiento económico, y por otro lado iba a generar reducción de la pobreza. Autoritariamente, ¿qué fue lo que generó? No generó crecimiento económico, generó un atraso económico, y no generó reducción de la pobreza, sino generó un aumento de la pobreza. De tal modo que esos mitos quedaron atrás y la globalización pues quedó completamente superada por toda esta crítica que se empezó a generar por lo que no hicieron y por lo que su premisa era, quedó completamente rebasada por lo que no se generó. Adelante. De esta manera se busca reestructurar todo el mundo de forma total. Es decir, una vez de que se mundializa realmente la pobreza, una vez de que se mundializa que no hay crecimiento económico, ¿qué es lo que se genera? Una reestructuración a partir del mercado mundial. Pero también lo va a hacer en sus formas productivas, es decir, en el mercado mundial, en donde había las transacciones y en donde todo el comercio se empieza a generar de forma más amplia, pero por otro lado también desde sus formas en las que se producían, porque si les estaba diciendo que los estados-nación, es decir, habían generado un control de su capital nacional, todo lo que se producía de forma interna, pero también un control de sus recursos nacionales estratégicos. Si los estados-nación habían generado eso, ¿qué pasa con esta mundialización? Todo eso queda atrás y ahora tienen ellos que acceder ¿a qué? A generar fuerza de trabajo ya no para lo interno, es decir, para lo externo, ya no es emplearse para el capital estatal, para el capital nacional, sino ahora es emplearse para el capital extranjero. Y toda esa generación de empleo y de trabajo, toda esa masa de trabajo que se generaba ahí, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia lo privado y hacia lo externo. Y por otro lado, se genera una incapacidad productiva de los estados-naciones. ¿Qué pasa entonces con los recursos nacionales estratégicos? Se genera una incapacidad, es decir, no hay un desarrollo de las capacidades internas del país para poder desarrollar todo ese recurso, todos los recursos nacionales estratégicos no se pueden explotar. ¿Quiénes son los únicos? Ahora que tienen como posibles salvadores, pues todas estas empresas privadas y el extranjero que vienen ahora a hacer ellos el uso de nuestros recursos nacionales estratégicos. Y esto conlleva directamente a la aparición de la deuda. Entonces, todo este proceso empieza a generar que el Estado, todos los estados empiecen a subordinarse y cada vez no tengan salidas. ¿Qué van a buscar? La salida más fácil, generar políticas que beneficien a la sociedad desde su perspectiva, claro. Lo que van a buscar es cualquier tipo de política que busque rebasar todo este arrebato que se empezó a generar poco a poco. ¿Y cuál fue la solución a la que ellos llegaron? Fue
Adelante. Aquel nacionalismo generó un proceso de desestructuración. Entonces, si nosotros como país, los países que también pasaron por este proceso, ya no podían sustentarse, ¿qué es lo que pasó? Una desestructuración total, tanto en sus redes económicas como las tecnológicas. Ese nacionalismo quedó atrás, quedó completamente pulverizado. ¿Por qué? Porque hubo una desindustrialización, y esa desindustrialización generó, por otro lado, reindustrializar. Quien reindustrializó el capital privado. Entonces, ¿dónde quedan las políticas públicas? Es decir, el Estado se desaparece completamente y únicamente es el capital privado quien empieza a desarrollar todo este proceso económico en los países que empiezan a generar todo este desarrollo. Entonces, genera esto, y por otro lado, la reindustrialización viene por parte del capital privado. Y hasta este momento el Estado no tiene participación total y directa sobre la autodeterminación, la cual sí deberíamos de haber tenido. Adelante. Lo que nos llevó a una desestabilización económica, es decir, las bases del mercado interno de los países se desestabilizaron de forma total. Por lo tanto, no hay una regulación directa y completa sobre lo que se iba a generar para el país. Esa desestabilización sí generó un impacto completamente directo. ¿Para qué? Para las bases principales dentro del mercado. Es decir, mercado interno de los países, todo el desarrollo, toda la producción, el consumo que se generaba interiormente quedó desestabilizado. ¿Por qué? Porque allí hubo una incapacidad productiva para nosotros mismos y por lo tanto lo que se empezó a generar es producir para alguien más. Entonces las bases del mercado de forma interna se convirtieron en las bases del mercado ¿qué? Exactamente, las bases del mercado externo. ¿Qué pasa con esa desestabilización? Se busca estabilizarse, pero entre comillas se coloca eso, porque vamos a ver si realmente eso genera una estabilización. Esa fue la mejor medida para nosotros. Adelante, por favor. Si no desestabilizó, entonces, ¿qué generó? El Estado fue cuando ya se vio partícipe de forma directa. ¿Y cómo el Estado se vio de forma directa? Con la imposición de políticas públicas. Es como ahora sí entró de forma directa el Estado. Todo esto que le estaba diciendo eran instrucciones del Banco Mundial y cómo se empezaba a desarrollar. Sin embargo, los Estados subsumidos a eso, ahora sí buscaron impulsar, pero de forma impuesta, las políticas públicas con algo que es muy famoso aquí, con las reformas estructurales, reformas que obedecieran a ¿qué? Únicamente a capitales privados, lo cual impulsaban la privatización desde la recomposición del capital productivo. Es decir, si estamos hablando de recomposición, íbamos a hablar de forma total y completa en que nuestro capital productivo, todo lo que ocupamos para poder producir, quedara completamente privatizado. Y esa misma privatización se vio completamente generada a partir de el abaratamiento de los salarios, es decir, es una subordinación de los salarios. ¿Qué quiere decir la subordinación de los salarios? Porque va de forma directa y de forma indirecta. Esa subordinación de los salarios se dio en dos niveles.
Y la forma directa fue la forma más grave y más cínica. ¿Por qué? Porque sí lo hicieron, es decir, los salarios iban a disminuir. Así de forma tajante, buscaron las políticas públicas que nuestros salarios disminuyeran con el fundamento de ¿qué? ¿Con cuál justificación? Con que si subía el salario mínimo, iba a subir la inflación. Por lo tanto, iban a subir el incremento de los precios y todo eso iba a generar un desborde. Entonces decían, no les podemos subir el salario, ¿por qué? Porque van a subir los precios. Entonces, lo que se genera es que lo mantengamos estable. Sin embargo, hay que hacer lo contrario. Para que los precios de los productos disminuyan, ¿qué hay que hacer? Disminuir el salario. Y esa fue la forma directa de la subordinación de los salarios. La forma indirecta va con esto. Con la privatización. ¿Con la privatización de qué? De todos esos servicios públicos y todas esas empresas estatales. Y eso es directamente con lo que veíamos en unas diapositivas anteriores, con el Estado neoliberal. ¿Con qué se estrenó? Con la privatización completa. Sin recomponer todo eso, y si bien por un lado por un lado disminuye el salario, por otro lado privatiza todos los servicios públicos o los servicios públicos que tiene a su alcance, y eso se ve en materia de ¿qué? De valores de uso. Es decir, al momento de poder privatizar esos valores de uso, el salario está directamente relacionado con eso y uno tiene que acceder de forma privada para poder acceder a estas cuestiones. Esos fueron los dos mecanismos más importantes en los cuales el salario quedó completamente subordinado a una imposición de políticas públicas que seguían respondiendo hacia la acumulación meramente capitalista. Hasta esta parte, ¿tienen alguna duda? Ok, adelante. Esta misma privatización de las que les hablaba va a funcionar desde dos medidas muy importantes. Esa privatización ya justificada y privatización bajo el argumento de que de políticas públicas para el beneficio de nosotros, la forma directa, ¿cuál fue? ¿Sí? La privatización directa era la privatización meramente oficial, es decir, todo ese proceso después de los 90 en donde todas las estatales comenzaron a privatizarse de forma tajante y obvia. Eso era la privatización directa. Todas las empresas comenzaron una y otra vez a privatizarse. Nosotros lo vimos en los 90 con todo ese proceso en donde podemos desarrollar de forma ya y de forma total el Estado neoliberal. Pero por otro lado, y unas décadas más acá, a la fecha, no tenemos una privatización directa, sino es decir, el descuido, el olvido de las estatales. Todas las empresas estatales comenzaron a descuidarse de forma total. ¿Y qué generó con ello de forma indirecta? Que con nosotros pudiéramos acceder a los privados. ¿De qué estamos hablando? De que si hubo un descuido y un olvido de todas esas empresas estatales, por lo tanto los servicios empezaron a generar mayores deficiencias. Tenemos un sector salud muy deficiente y muy descuidado, que muchas veces en lugar de ir a nuestro sector salud, nos vamos a la empresa privada o a los consultorios privados. ¿Por qué? Porque son largas horas de espera, porque la atención es mala. ¿Pero por qué? Pues eso no depende de las personas, sino depende del descuido que el Estado generó sobre estos servicios. Entonces, si hubo un descuido y un olvido y fue malo y empezó cayendo su servicio, pues nosotros a qué vamos a acceder a otro tipo
de servicio, ¿cuál? El privado, y de esa forma se fue privatizando de forma indirecta. Accedemos a algo privado en lugar de estar yendo a lo estatal. Lo mismo sucedió con la educación, lo mismo sucede con un buen y un sinnúmero de medidas. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora con Pemex? Con Pemex, con la apertura de todas las gasolineras, ¿qué va a empezar a generar con ello? Una privatización indirecta. ¿Por qué? Porque si el precio de la gasolina, ¿qué precio está? Puede que una gasolina lo dé muchísimo más barato. Uno va a acceder ante la necesidad primero a irse con esa gasolinera. ¿Qué va a pasar? Empezar a descuidar cada vez más a Pemex o a la empresa que se vaya a generar. Por otro lado, uno de los ejemplos más directos entre las dos, ¿qué pasó con Luz y Fuerza? Con Luz y Fuerza también fue una empresa que empezó a esforzarse cada vez más, y aquí ni siquiera fue privatización, aquí fue una forma más drástica y agresiva, que fue la aniquilación completa. De estas maneras es como cada vez se empieza a desarrollar más y más la forma en la cual se empezó a privatizar una y de otra forma todo este desarrollo dentro de la economía, y que en lugar de responder a los desarrollos económicos, ¿a qué respondió? Pues únicamente a lo que dictaban las instituciones internacionales. De aquí podemos entender entonces, después de todo esto, ¿a qué? A que la población quedó completamente vulnerable, de forma total, y que empezó a generar entre ellos, pues la misma agenda de combate a la pobreza del Banco Mundial tenía que responder el Estado mexicano. El Estado mexicano debía de responder ante eso y debía de responder con soluciones directas. ¿Y qué fue lo que generó? Nos quedamos con esta. ¿Qué fue lo que generó ante eso? Que toda la agenda de combate a la pobreza quedara reducida ¿a qué? A contener a los pobres únicamente. Esa fue nuestra política pública más directa para combate a la pobreza, poder contener a los pobres. Dos medidas. Una fue esta: contener a la pobreza. Si bien no pudo desaparecerla ni reducirla, ¿a qué llevó? A que se contuviera toda esa pobreza, pero al mismo tiempo esa misma agenda y esa misma política pública nos llevó a la misma privatización de las mismas políticas públicas. ¿Cómo funcionó eso? Tanto de una forma directa como de una forma indirecta. De forma directa es como bien la pobreza, según Banco Mundial, únicamente si puedes adquirir alimentos crudos, con eso ya no eres pobre, pues entonces la visión del Estado ya no tenía que ser tan estricta y tan rígida. Y como no tenía por qué preocuparse por la extrema pobreza, tanto por las personas que únicamente tenían lo básico, es decir, como únicamente se focalizaba hacia un centro, ¿qué pasó? Crear programas de focalización. La creación de esos programas de focalización únicamente iban a ir dirigidos ¿a qué? A que se pudieran cubrir únicamente a ciertas personas esos programas. Y como no iba a ser total, si hubiera sido total la obligación del Estado, ¿cuál era? La obligación era proveer a todos por igual para que nadie pudiera quedarse en pobreza. Sin embargo, como son unas ciertas cuantas personas, esa focalización se vio directamente privatizada, es decir, con el cobro de cuotas por el programa, por la política pública que se fuera a llevar a cabo. Eso fue una de las formas más agresivas que hoy en día tenemos. ¿Por qué? Porque se genera un programa, pero que se cobra la cuota por la ayuda que se va a generar. Entonces, ahí el Estado no tiene una obligación, es decir, no se ve obligado para poder proteger a la población y generar soberanía. ¿Qué sucede? Con un cobro de cuotas que es sumamente caótico.
Pero por otro lado, lo va a hacer primero pues respondiendo a los intereses y a lo que se le dicta a las instituciones internacionales. Y si ellos desde su responsabilidad dicen, yo estoy cumpliendo con mi política económica, es decir, una política pública que busca únicamente a ciertos sectores de la población. Pero por otro lado, también lo hace por su propia parte. Pero cuando lo hace el Estado por su propia parte, no lo hace desde el Estado benefactor, es decir, no lo hace desde el Estado que busca trascender la pobreza. Lo hace desde el interés propio, desde que genera focalización y genera cubrimiento de las necesidades y trata de cubrir la pobreza con pequeñas ayudas. ¿Para qué? Dotándose de coyunturas, en el mejor de los casos y donde más se puede entender, desde coyunturas electorales. Es decir, únicamente vienen estos programas cuando se necesita ¿qué? De nosotros para que se pueda generar la misma posición de ellos en el lugar en donde están. Entonces, se da únicamente a partir de coyunturas y también únicamente cuando surge algún suceso importante. Y si se le va a dar, por ejemplo, ¿qué pasó actualmente con el acontecimiento que ocurrió, la desgracia que pasó en México? Se busca hacer de la desgracia un programa en donde ellos puedan hacerse valer. ¿Por qué en lugar de generar como Estado obligatorio poder solventar todas las capacidades para que la gente pudiera reconstruir, que lo que sucede de forma indirecta? ¿Dónde se ve eso? En lugar de que la obligación de que sea del Estado y proveer de todas las capacidades para que la población pueda avanzar, de algún lado busca en todo momento generar acumulación para ellos, haciéndose valer de la desgracia. En lugar de que ellos quieran ese apoyo completamente, por un lado los créditos, por otro lado ayudas focalizadas, las cuotas, pero nunca es de forma total. Con eso no se desconoce también lo que sí han generado, pues, haciéndose valer de eso, que es un porcentaje muy, pero muy mínimo, donde la ayuda sí ha podido llegar, pero de forma mínima. ¿Quién fue entonces quien generó toda esa ayuda, todo ese proceso de impulsar? La sociedad. La sociedad en sí misma es la que va a impulsar y ha impulsado en todo momento la tarea que no ha hecho el Estado. Si el mismo Estado no genera esa capacidad de poder desarrollar todas las políticas públicas, la sociedad las genera. Obviamente no está facultado para generar políticas públicas, pero ellos mismos impulsan desarrollo de mejor manera para buscar hacerle frente a eso. Ante todo, la sociedad sí es un motor que sí impulsa el desarrollo. De aquí entonces, que las mismas necesidades y capacidades que tiene la sociedad para poder desarrollar, eso no genera de todo lo que vimos hasta ahorita, que esté imposibilitado el Estado, que esté imposibilitada la sociedad de poder avanzar. Con la misma premisa de que todo esto genera y dota de capacidades al Estado para poder trascender, sí lo hace, pero sí lo dota, perdón, pero no lo hace. Actualmente, hoy en día sí tenemos todas las bases fundamentales para poder trascender. Una de las políticas más públicas, más importantes que se pueden desarrollar y que va a contracorriente de forma directa con la privatización, cobro de cuotas, todo esto es con algo que se llama IQ, el ingreso ciudadano universal. El ingreso ciudadano universal sí es una herramienta principal de política pública.
Si tengo el dato exacto. No. Bueno, el IQ como ingreso ciudadano universal sí es una postura de política pública fundamental que podría trascender cualquier forma de combate a la pobreza. Por un lado están todos los mecanismos que instituciones internacionales hacen para que prevalezca, pero por otro lado el ingreso ciudadano universal sí permite facilidades para poder desarrollar todo un proceso de avance. Es decir, que el ciudadano, todos deben tener un ingreso, nadie tiene que estar lejos de poder satisfacer sus necesidades más básicas. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tener el derecho a la vida, el Estado está obligado a darnos ese principal derecho, a la vida principalmente. Una política pública debería de ser llevada a contracorriente de todo esto que les expliqué, debe ir encaminada directamente aquí, hacia el florecimiento de todos nosotros, hacia la reafirmación de la vida propia, no hacia la cancelación de la misma. Entonces eso es por mi parte, espero que les haya quedado un poco claro eso, que haya generado alguna duda o algún comentario o aportación. Gracias. ¿Tenemos comentarios, colegas? Bueno, ya referente a todo el contexto que nos dices, ¿por qué surgen las políticas públicas? Ahorita, el contexto actual, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que sería conveniente manejar las políticas públicas? ¿Desde un enfoque focalizado o un enfoque donde como ciudadanos tenemos derecho a que el Estado nos satisfaga esas necesidades? Eso va encaminado directamente de forma, la segunda es un poco más viable, pero no nada más dentro del Estado nos satisfaga completamente todo. Habría que impulsar que el Estado sí genere satisfacción de necesidades hacia nosotros, pero también desarrollar capacidades para que nosotros mismos empecemos a generar un desarrollo. Lo que pasó con la privatización y algo muy interesante fue de que eso impactó en todos los lugares, en donde impactó también de forma directa en las universidades, tanto en las universidades como en el sector salud, fue donde más se generó ese auge. ¿Por qué? Porque en lugar de generar que los estudiantes pudieran dotarse de capacidades educativas para poder ser partícipes de todo el proceso económico, en lugar de generar ingenieros, licenciados, que se generó técnicos que generaran mano de obra barata. Entonces, el Estado sí debería de proveer de lo básico, pero para que nosotros podamos desarrollar y generar productividad hacia el mismo Estado. ¿Por qué? Porque si el Estado nos genera servicios básicos en política pública sanos para nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, nos van a dotar de un desarrollo de capacidades sumamente importantes para dotar de necesidades y generar desarrollo hacia nuestro país. De ese mismo, creo que la coyuntura que hoy en día tenemos, hay una coordinación, una correlación subjetiva muy importante, en la cual sí podríamos nosotros impulsar distintas formas de orden político y alternativas que sí existen para poder impulsar medidas de política pública. Sí, creo que sí es importante, ¿no? Como decía, no es darles el pez, sino enseñarlos a pescar, porque en eso se ha caído, ¿no? Mucha gente cae incluso ya en la comodidad de decir voy a ir por mi apoyo económico, voy a ir por esto, ¿no? Por ejemplo, como el programa de Paz Sin Hambre, les daban despensa, ahorita ya les cambiaron la despensa por dinero, pero ¿qué pasa? Si tú tienes tantos hijos inscritos en el programa, bueno, aparte de la despensa que se te da tanto dinero. Entonces realmente la gente ya cae en una comodidad, ¿no? De decir, yo voy por mi dinero, pero realmente no están aprendiendo a hacer nada productivo, simplemente están aprendiendo a dame, ¿no? Claro. Sería muy diferente a como luego se ha hecho, desarrollado en otras comunidades, donde les enseñan a lo mejor a hacer canastas, les enseñan a hacer conservas. Entonces, cuando la gente aprende a ser productiva y a sacar un producto que genera su trabajo, su dinero, y también se podrían hacer así como, incluso hasta autoempleos, ¿no? Claro. Donde la gente ya no tendría que depender del gobierno, sino incluso generar sus propios recursos, ¿no? Y tener una mejor economía, pero ¿cómo? Basándose no en solamente recibir dinero, sino en una capacitación que le deja algo más.
Sí, claro, eso es de suma importancia porque no hay un desarrollo en donde esté la cultura, esté el arte, no hay un impulso hacia nuestros artesanos, hacia nuestros artistas, docentes, cualquiera que sea la disciplina, no hay un desarrollo para ellos. Por eso muchos sectores se quedan únicamente en trabajo informal, se quedan, como usted dice, dentro de voy por mi ayuda, sino de que no hay una visión directa de desarrollo, que sí hay unas situaciones, necesidades, pero sí que tiene que haber un impulso humano propiamente interno y también hacia el otro y hacia el país. Okay. Bueno, a distancia tenemos comentarios. Dice, buena ponencia, muy buena clase, surgen muchas inquietudes, felicidades, excelente. Dice Tere Ríos, desde esa mirada, ¿cómo podemos generar cambios en las políticas públicas si esto ya se está gestando mundialmente? Y también, aquí dice Natalie de San Luis Potosí, es verdad, muchos de los programas públicos no buscan en sí el beneficio para la población, siempre lleva objetivo de beneficiar a los estados. Sí, interesante ponencia, dice Lucía, y dice, no sé, no presenta, pues sí se hace, pero se complementa con la práctica. Dice Hilda de Guanajuato, muchas gracias maestro, hoy racionalicé con esta conferencia lo que realmente es la globalización. Y esos son todos los comentarios a distancia. Por ahí hay un comentario en donde dice cuál sería la postura, ¿no?, de una diferente política pública. Una política pública que no obedezca a seguir instrucciones de organizaciones internacionales que apuntan únicamente a mantener y manejar la pobreza. Si no hay alternativas y políticas dentro de nuestro país y la misma correlación subjetiva, como le decía a su compañera, para buscar impulsar una alternativa distinta que sí deje de lado a todas estas instituciones y que uno mismo pueda hacer autodeterminación propia de la nación. Okay. ¿Tenemos más comentarios con ustedes? Ok, bueno, pues vamos a dar un aplauso al maestro. La Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social AC otorga la presente constancia al maestro Eric Israel Mendoza Delgado por su participación como conferencista en el quinto diploma de Iberoamericano en Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional. Gracias desde Trabajo Social, Ciudad de México, en noviembre de 2017. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues igual vamos a pedirle sus datos al maestro por si le surge alguna inquietud en el futuro, etcétera, para sus trabajos que en cada módulo, pues poder hacerles llegar el contacto. Y pues con esta ponencia nosotros concluimos la sesión de hoy. No se olviden que todavía nos vemos el próximo sábado con otra interesante ponencia, continuando con este segundo módulo. Tampoco se olviden que ya está muy cerca el tercer Congreso Internacional de Trabajo Social. Es de esta semana a la otra, 21 y 22, ¿verdad, Eli? No, 23 y 24. 23 y 24 de noviembre. Y pues también nos esperamos allá. Espero tener una bonita tarde y nosotros nos vemos para la próxima. Gracias.